Muy buenos días. Y al igual que ustedes, les puedo comentar efectivamente que si bien en este preciso momento aún no identificamos el personaje que tristemente va a ser el anticristo, lo que sí creo pues que es una persona que ya está viva, que es una persona que ya está operando en la oscuridad, detrás de las altas esferas del poder y de la élite, y que definitivamente está moviendo sus piezas, y que todo lo que está pasando en el mundo, pues forma parte de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Bien dicen los hermanos que en la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, siendo Pablo inspirado por el Espíritu Santo, que nuestra reunión con el Señor no vendrá sin que antes esté la apostasía y sea revelado el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. La apostasía, pues ya la podemos observar, es rampante, es vergonzosa, es evidente, es clara, como organizaciones que se dicen cristianas están completa y absolutamente sumidas en las tinieblas, en la mentira, en la falsedad, en la avaricia, en el amor desmedido al dinero, predicando barbaridades, predicando obras. Como también hay una inmensa cantidad de pseudomaestros, pseudopredicadores, que diciéndose cristianos y diciéndose que saben y conocen la palabra de Dios y que la trazan bien, afirman categóricamente que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, por este periodo de 7 años. Eso, yo lo he dicho infinidad de veces, son obras. Pretender que la iglesia pase por la gran tribulación como para efectos de que sea purificada y sea digna de ser tomada en cuenta para escapar de todas estas cosas, eso es una verdadera barbaridad, porque eso significan obras. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo en la carta a los Efesios, haciendo alusión entre la relación conyugal marido-mujer y Cristo y la iglesia, es muy claro cuando dice que es el Señor Jesucristo quien la ha santificado y que la ha lavado por medio del conocimiento de la palabra, a fin de presentársela a él mismo una iglesia gloriosa y sin mancha y sin arruga. ¿Quién es el que se la va a presentar a sí mismo? Cristo. ¿Quién es el que la lava por medio de su palabra? Cristo, porque para la iglesia le es imposible que sus obras sean tomadas en cuenta para semejante encomienda que es presentarse dignamente delante del Señor. De esta manera se confirma nuevamente que no es por obras, sino es por la fe. Y el que hace todo es Cristo. Por eso, todo es en Cristo y para los propósitos de Cristo y de nuestro Dios, Señor y Salvador. Entonces, comento todo esto porque hay infinidad de pseudomaestros que sutilmente y que se presentan como conocedores de la palabra. Hay una gran cantidad de pseudoestudios, de pseudomaestros, predicadores, que están insistiendo que la iglesia pasa la tribulación, lo cual sabemos perfectamente bien que eso es una verdadera mentira. Leen mal Mateo 24, no leen completamente la palabra y la ponen en contexto, no hacen las conexiones con la semana 70 de Daniel, lo que el ángel le dijo a Daniel, porque todas esas personas dicen que la iglesia va a pasar la tribulación y que inmediatamente después de la gran tribulación viene la ira de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes, que la iglesia va a ser arrebatada cuando inicie la ira de Dios.
Es terrible. Yo a una de esas personas les comenté, ¿cómo me explicas tú las palabras dichas por nuestro mismo Señor Jesucristo, que también su venida, porque así lo está escrito en la palabra, también su venida sería como en los días de Noé y como los días de Lot, lo que dice su misma palabra, que vendían, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, edificaban, es decir, estaban llevando una vida rutinaria. ¿Cómo eran los días de Noé? Efectivamente, igual o peor que ahorita. El mundo entero pervertido, el mundo entero en tinieblas e incrédulo ante un evento que Noé, siendo pregonero de justicia, estaba anunciando que era el diluvio. Y como en aquel entonces nunca había llovido, sino que el campo era regado por un vapor que salía debajo de la tierra, la gente no creía. ¿Y qué fue lo que pasó? Llovió. ¿Qué es ahora el arrebatamiento de la iglesia? Si bien hemos podido observar en la escritura que varios personajes como Enoc, como Elías, como el mismo Felipe, como el mismo Pablo que fue llevado hasta el tercer cielo, la gente no lo cree. Ni siquiera hay un gran puñado de cristianos, de religión, que no lo cree. Y otros que sí lo creen, pero dicen que la iglesia necesita ser atribulada, que la iglesia necesita ser perseguida, ¿sí?, para ser merecedores de estar en la presencia de Dios. Y eso son obras, eso es una verdadera barbaridad, porque le restan honor, poder y gloria a la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo y a su obra completa de redención. Porque ahí mismo Efesios dice, ¿quién aborreció jamás su cuerpo? Nadie. Y nosotros somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Y dice también la palabra que el Señor cuida a su iglesia y la sustenta. Y aparte no se trata de nosotros, sino es la obra de salvación de nuestro Señor. Y Pablo se cansó de decir que es por medio de la fe y no por medio de las obras. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que tengamos vidas disipadas, vidas pecaminosas, vidas indignas, sino todo lo contrario, en un afecto absoluto y total, plenamente consciente, buscando vivir una vida digna delante de nuestro Señor, alejándonos de todo aquello que le ofende al Señor, ¿sí?, evitando en todo momento pecar, por amor y por agradecimiento a tan grande salvación que nos dio. Tremendo. Entonces, eso es parte también de la apostasía, no creer en la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Y por otro lado está el tema del inicuo, del hombre de pecado, que como les comento, yo no tengo la más mínima duda, hombre ya esté vivo, que esté operando ahorita tras bambalinas, y que efectivamente llegará a su manifestación cuando el Señor Jesucristo dé apertura al primer sello, lo cual está en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo abre el primer sello, que es el jinete del caballo blanco con un arco sin flecha. Ahí ya es la manifestación pública o la entrada a la palestra del inicuo. Pero hay un dato bien interesante, que en el capítulo 5, cuando están los 24 ancianos, e inmediatamente después dice, y cantaban un cántico nuevo, que decía, digno eres tú, Señor, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido de toda lengua, linaje y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo para siempre. Solamente los seres humanos son redimidos por la sangre del Señor por medio del genuino arrepentimiento y la fe. No son seres angelicales, no son seres espirituales, ni todo aquel ser creado en el cielo, sino es para seres humanos. Por lo tanto, ese cántico nuevo es, valga la redundancia, cantado o entonado por la iglesia, una iglesia redimida, una iglesia cubierta con la sangre de Cristo, y una iglesia que está en la presencia del Señor, fungiendo ya como testigo para la apertura de los sellos. Una iglesia
que ha sido arrebatada, el cuerpo completo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, el misterio que fue revelado, el misterio que en Pentecostés fue hecho una realidad, la iglesia. Y una iglesia que ya pasó por el tribunal, de Cristo, una iglesia galardonada. Entonces, eso me queda a mí clarísimo, que la iglesia no estará aquí para pasar por las semanas 70 de Daniel, por esos 7 años terribles de dolor, de angustia, de juicio, que es la ira de Dios, la gran tribulación. Porque desde la entrada a la palestra del anticristo inicia la ira de Dios, e inmediatamente después que viene, pues vienen los distintos sellos, cuando el Señor abre el siguiente sello y se quita la paz del mundo y los hombres empiezan a matarse unos con otros. Si para alguien eso no es tribulación, si para alguien eso no es dolor, pues yo no sé qué más esperan, ¿verdad? Obviamente esto va a ir aumentando gradualmente, pero desde el primer momento va a ser invivible. Si ahorita estamos viendo cómo la agenda es perversa, es terrible, la intolerancia religiosa, la persecución que ya exista en el mundo, los asesinatos en contra de hermanos misioneros y predicadores, la censura, todo lo que ya estamos viendo, cómo el ser humano se está degradando día con día, la violencia está imparable, la inseguridad está imparable, la frialdad, las ganas de tener y anhelar más riquezas desmedidas, la corrupción, la falta de honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando específicamente ya de las candidaturas para el anticristo, pues yo honestamente no tengo ni la más remota idea quién pueda ser. Hay varios candidatos, ahí sí yo no les podría decir quién es mi candidato, porque no lo sé, honestamente no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que ya está vivo, que van a salir de la 1 sí, y que va a ser un hombre, pues, elocuente, un hombre con una destreza en la comunicación y en la oratoria, capaz de poder cautivar al mundo, y que en apariencia tendrá la capacidad de resolver los grandes temas mundiales, ¿no? Pero todo eso será una mentira, será un engaño, y bueno, se vienen acontecimientos interesantísimos. La reunión que va a haber en septiembre de la Organización de las Naciones Unidas para comprometer a los gobiernos a que aceleren y se comprometan con esa agenda para los próximos 7 años. Sabemos perfectamente bien que en cuanto a tiempo se refiere, pues prácticamente todo está cumplido. Todas las señales que ha habido en los cielos, las lunas de sangre, las constelaciones que nuestro Dios las usó para el conocimiento de las estaciones y que le sirvieran al hombre para estar atento sobre el gran plan y programa de Dios, ¿verdad? Entonces, y finalmente, pues sí, así como han comentado algunos de ustedes, uno sigue trabajando diario, pues para el sustento de nuestras familias. Si hay planes o proyectos de mediano plazo, corto plazo, largo plazo, pues no es porque uno, o en mi caso en lo particular, pues quiere estar inmerso en ese tipo de planes, sino porque no me queda de otra, porque tenemos que seguir aquí en este. Pero si yo les puedo compartir en lo personal, no me veo con planes de largo plazo. Decir, voy a trabajar, voy a hacer, voy a planificar porque dentro de 5 años tengo un objetivo, porque dentro de 10 años quiero ya gozar de una pensión para vivir una vida tranquila. Simple y sencillamente ni siquiera se me viene a la mente, o no tengo ni ideas concretas para poder hacer eso.
porque pues no, es algo tan raro y tan extraño que ni siquiera se me dan las ideas. Mas sin embargo, tenemos que seguir trabajando diligentemente porque hay que sacar adelante las familias y seguir predicando el Evangelio, seguir testificando con un comportamiento correcto y adecuado, ¿no? Entonces, al igual que ustedes, mi espíritu y mi alma anhelan la venida del Señor Jesucristo. No hay nada que pueda cautivarme más, nada material, ninguna cuenta bancaria, ninguna propiedad, ningún vehículo último modelo, nada que me haga quitar la atención o el anhelo de reunirnos ya con nuestro Señor. Porque honestamente, como vemos cómo está el mundo a diario, yo que veo de repente noticias, pues es terrible. Entonces, pues sigamos firmes, considero que el tiempo es inminente, que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca, y sin lugar a dudas el Espíritu Santo le va a revelar a la iglesia quién es impío. ¿Quiénes? No lo sé, quizás se los pueda revelar a todos o a los que estén en mayor comunidad con el Espíritu Santo, porque sabemos que hay algunos hermanos que tienen entristecido al Espíritu Santo. No con ello quiere decir que han perdido su salvación, sino que a causa de su tibieza o de su pecado continuo y constante, o no sé, no quiero hablar de más, de cosas que a lo mejor no están dentro de mi competencia, pero de alguna manera tienen contristado al Espíritu Santo, o a lo mejor están muy arraigados a los afanes de este mundo, no lo sé. Quizás a ellos no, pero a otros hermanos sí. Se los va a revelar. Y listo, en cualquier momento pues partimos, ¿no? Y todo de acuerdo al plan divino de Dios. Tenemos un Dios que es perfecto, un Dios que honra su palabra, porque Él mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y el arrebatamiento de la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Ese evento maravilloso y majestuoso, el día de nuestra redención para irnos con el Señor. Entonces, pues considero que queda poco tiempo. No quiero decir que en cualquier momento podemos irnos, pero de que quedan días, sin lugar a dudas. Si desde los tiempos de Juan, el ángel le comentó a Juan que no sellara este libro porque el tiempo estaba cerca, pues ahora considero que el Señor viene ya y es inminente. Y evitar los afanes de este mundo no es fácil, sobre todo los que somos padres de familia. No es fácil, pero tenemos a un Dios responsable que nos va a sustentar hasta el último momento que estemos aquí en la tierra. Entonces, les mando una verte, que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso y estemos con nuestros ojos puestos en el cielo, enfocados en nuestros